Bueno, vamos a hablar de la última parte de continuidad y es el teorema del valor intermedio. Suponga que f es continua en un intervalo cerrado, AB, y sea n cualquier número entre f de a y f de b. ¿Ok? Donde obviamente el f de a es diferente de f de b. Lo que nos dice este teorema es que existe un número c en el intervalo abierto tal que la imagen de la función en c es igual a n. ¿Ok? Pues nada, lo que voy a hacer es, les voy a explicar gráficamente, ¿verdad? Supóngase que por aquí está A, por aquí está B, ¿ok? Y construyo una función, digamos que aquí está la imagen de la función en A, y esto digamos que tiene este comportamiento. La única condición es que el f de A tiene que ser diferente del f de B. Y la función es continua en el intervalo cerrado, ¿ok? Entonces, la pregunta es, mire usted, esto es f de a y esto es f de b, así. Entonces, lo que nosotros queremos es encontrar, miren aquí, un c, ¿verdad? Tal que el f de c es igual a n. Y el n, usted quiere que su n sea mayor que f de a, pero sea menor que f de b. O puede darse este caso también, que el n sea mayor, ¿verdad? Que el f de b y menor que el f de a. Cualesquiera de las dos situaciones. Pues la pregunta es, ¿cuántos c nosotros tenemos? Por ejemplo, si yo tomo un c aquí, digamos, la pregunta es, si yo tomo un c aquí, ¿satisface esa condición? Pues esto sería f de c. El f de c no está entre f de a y f de n y f de b. ¿Ok? Por otro lado, si yo tomo un c por aquí, entonces esto es f de c y aquí sí el f de c está entre f de a y f de b. ¿Ok? Pues nada, entonces eh, lo que nosotros queremos es, pues, determinar, ¿verdad? ¿Cuántos c's satisfacen estas condiciones? Dice, sea f de x igual a x al cuadrado, ¿verdad? Más 10 veces el seno de x, demuestre que existe un número c tal que el f de c es igual a 1000. Pues nada, esto hay que hacerlo de una manera intuitiva, ¿ok? Digamos que si yo, como f de c es igual a 1000, yo tengo que escoger un a y b tal que la imagen en a sea menor que 1000 o mayor que 1000. Y la imagen en b, pues tiene que ser, si el f de a es menor que 1000, el f de b tiene que ser mayor que 1000 y viceversa. Digamos, si yo escojo a igual a 31. ¿Cuánto vale f de 31? F de 31 es 31 elevado al cuadrado más 10 por el seno de 31. ¿Ok? Esto va a estar entre, ¿verdad? Esto va a estar entre negativo 10 y 10, porque el máximo valor que puede tomar el seno de 31 es 1 y el menor valor es negativo 1. Y 31 al cuadrado es 961. Entonces esto es aproximadamente, ¿verdad? 961 más menos 10, como máximo o como mínimo. Entonces este número, pues obviamente va a ser menor que, y el menor que 1000. Por otro lado, pues voy a tratar de encontrar un valor b cuya imagen sea mayor que 1000. Pues voy a tomar 32. Entonces f de 32 va a ser igual a 32 al cuadrado más 10 veces seno de 32. Y esto es aproximadamente 1024 más menos 10. Y esto es mayor que 1000. ¿Ok? Y eso fue lo que les había dicho hace un momento, ¿verdad? Que el valor de c tengo que encontrarlo entre a y b tal que la imagen de la función en c sea mayor que f de a y menor que f de b o viceversa.
Ok. Pues nada, entonces, el valor de C que usted está buscando va a estar entre quién? Entre 31 y 32. ¿Ok? Muy bien. Luego dice, use el teorema de valor intermedio para demostrar que existe una raíz de la ecuación e a la x igual a 3 menos 2 a la x en el intervalo 0, 1. Miren ustedes, déjenme ir a la gráfica aquí. Digamos que en particular yo voy a tomar, digamos, aquí un A y aquí un B. Entonces, esto es f de A y esto es f de B. Entonces, miren ustedes, el f de A es menor que 0 y el f de B es mayor que 0. ¿Qué significa encontrar una raíz? Encontrar una raíz es encontrar un número real que cuando yo lo evalúe en la función f, su imagen tiene que ser 0. Pues observen aquí, entonces, para localizar raíces, usted tiene que encontrar un A y un B cuyas imágenes son de signos opuestos. ¿Ok? Como lo que está viendo allí gráficamente aquí. Por ende, entonces, si yo voy a mi gráfica, pues lo primero que tengo que hacer es definir mi función. Mi función va a ser e a la x menos 3 más 2 a la x. ¿Ok? Y lo que yo quiero demostrar es que cuando yo evalúe la función en 0, esto es 1 menos 3 es igual a negativo 2. Y por otro lado, f de 1 es e menos 3 más 2. Esto es menor que 0 y esto es mayor que 0. ¿Ok? Eso implica entonces que existe un C entre 0 y 1. Existe un C entre 0 y 1, tal que el f de C va a ser igual a 0. Que es lo que me están pidiendo aquí, que demuestre que existe una raíz en ese intervalo. ¿Ok? Y finalmente, para terminar esta historia, ¿verdad? Dice, pruebe que esa ecuación tiene al menos una raíz real y luego use su calculadora para encontrar un intervalo de longitud 0.1 que contenga la raíz. Como en el ejemplo anterior, defino mi función f de x como el logaritmo natural de x menos 3 más 2x. Recuerde que el x tiene que ser mayor que 0. ¿Por qué tiene que ser mayor que 0? Porque esta función contiene el logaritmo natural. ¿Ok? En otras palabras, el dominio de f va desde 0 abierto hasta el infinito. Entonces, cualquier valor que vaya a satisfacer esta condición tiene que ser positivo. Pues nada, lo que hacemos es entonces asignar valores. Cuando a es igual a 1, ¿qué me queda? F de 1 va a ser igual al logaritmo natural de 1 menos 3 más 2. Y esto es negativo 1 menor que 0. Voy a tomar a igual a 2, b igual a 2. Entonces, b igual a 2, voy a calcular f de 2. Y esto es el logaritmo natural de 2 menos 3 más 4. Y esto es logaritmo natural de 2 más 1, cual es positivo. Entonces ya tengo un intervalo que contiene la raíz. El intervalo que contiene la raíz va desde 1 hasta 2. Entonces, lo que usted hace... y la longitud de este intervalo, ¿cuál es? La longitud de este intervalo es 1. Como usted quiere una longitud 0.1, pues nada, yo voy a tomar un C, que es el punto medio entre 1 y 2. Y el punto medio entre 1 y 2 es 1.5. Evaluamos f de 1.5 y esto es el logaritmo natural de 1.5 menos 3 más 3. Y esto es el logaritmo natural de 1.5. Y el logaritmo natural de 1.5 es mayor que 0. Entonces, ¿cuál es un nuevo intervalo? El nuevo intervalo, entonces, es aquel que tiene una imagen negativa y una imagen positiva. Que en este caso, la imagen negativa es en 1 y la imagen positiva es en 1.5. Entonces, el nuevo intervalo va de 1 a 1.5. La longitud de intervalo es 0.5. ¿Ok? Entonces, usted va reduciendo de mitad en mitad. Entonces, pues, ¿cuál es la mitad de entre 1 y 1.5? Pues vamos a llamarle este valor D, digamos, y esto es 1.25.
Usted calcularía f de 1.25 y esto es igual al logaritmo natural de 1.25 menos 3 más 2.5. Y esto es el logaritmo natural de 1.25 menos 0.5. ¿Ok? Pues lo voy a dejar allí, pero usted sigue reduciendo hasta llegar a un intervalo de 0.1. Usted tiene que ir partiendo el intervalo. ¿Ok?